Buenas tardes. Como director del IPEC, el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, le doy la bienvenida a este seminario del ciclo 2021. Nuestro invitado de hoy es Laura Fazola, investigadora adjunta de CONICET en la Delegación Regional Patagonia Norte, de la Administración de Parques Nacionales, y también coordinadora del programa Patagonia de Aves Argentinas. Laura es licenciada y doctora de Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires, y su área de investigación principal está relacionada con la ecología de poblaciones de vertebrados silvestres patagónicos aplicada a la conservación y manejo. Y hoy nos hablará sobre la problemática de una especie introducida, que es el bisón americano. Laura, te agradezco mucho poder participar acá de los seminarios del IPEC, y bienvenida. Antes de dejarte para que empieces, les digo que a todos que por favor silencien los micrófonos. El seminario va a ser grabado y puesto en la página de YouTube del Instituto, y van a poder acceder también a través de la página de Facebook. Sin nada más, te dejo a vos, Laura. Adelante. Vamos a tener una sesión, la exposición y después una sesión de preguntas. Bueno, Gracias. Luciano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, invitarnos al programa Patagonia, a otro seminario del IPEC. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, empezamos entonces. Habiendo pasado por las introducciones. ¿Me vas avisando si se ve bien? Sí, perfecto. Amplíala nomás. Pero bueno. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces sí, vamos a iniciar directamente. Hoy el tema es el bisón americano, esta especie introducida en Patagonia y en otras partes del mundo. Contarles un poco de la situación de la invasión en Patagonia, los impactos que se asocian a la presencia de esta especie, y por último las experiencias de control que se están realizando desde el programa Patagonia de Aves junto a otras instituciones en algunos de ellos casos. Bueno, esta es la especie en cuestión, es un mamífero, como verán, tiene un cuerpo elongado y la coloración va entre varios tonos de los marrones, aunque todavía subsisten en las poblaciones silvestres que aparecen en parte como resultado de los criaderos, de estas razas de pelajes que todavía se ven en estado silvestre, que son por ahí más claritas, algunas claritas como esa, la de la foto, otras en tono de los grises, así que todavía son varias de las tonalidades de la especie que se pueden ver en estado silvestre. Este es simplemente una imagen que captura mucho del rango natural de la especie, que es en el norte de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Esos son realmente pines que básicamente muestran la localización de reservas y parques nacionales en estos países que tienen presencia de la especie. Quizás es mucho más continua la distribución natural, pero es simplemente una representación para que puedan entender que es una especie que puede ser muy exitosa en una variedad de ambientes increíbles, todos ellos acuáticos, porque es una especie semiacuática, y que es obviamente tolerable a una infinidad de combinación de condiciones climatológicas, como puede ir desde la península de Florida, ambientes de la península de Florida, casi tropicales, con ambientes casi polares, ¿no? A ver, se me está retomando el perro.
En cuanto a cómo se ve un bisón, bueno, se ve más o menos así, muy peludo, elongado, tiene esas dimensiones, 70-75 centímetros de largo, de hocico a cola, no tienen dimorfismo sexual visual, muy aparente bueno, obviamente entre machos y hembras. Simplemente los machos son más robustos que las hembras, las duplican en peso, a veces los machos pueden llegar a pesar 1,6 kg, mientras que las hembras a duras penas alcanzan el kilo. Como tiene estos ambientes, estos hábitos semiacuáticos, obviamente sus vías de expansión y de invasión, en los casos como de Patagonia, son a través de las redes hidrológicas. Es un carnívoro generalista, que es parte de su éxito en tantos lados, porque puede explotar un montón, una variedad amplia de presas, que van desde los invertebrados acuáticos hasta todos los grupos de vertebrados, anfibios, reptiles, aves, peces y mamíferos. Los consume generalmente en base a su disponibilidad. Otra de las cosas que hace a su éxito en tantos lados es que, a pesar de que tiene un solo evento reproductivo al año, pero tienen camadas grandes, entre 5 y 8 individuos, muy natural que suceda esto, y además adquieren la madurez sexual casi al año, o sea, el ciclo de los bisones aparean en invierno, las crías nacen a fines de primavera, a final del verano los juveniles dispersan para buscar sus territorios y continuar su vida de manera solitaria, pero el próximo invierno, apenas con 10 meses, ya son reproductivamente maduros. Así que todos los individuos que nacen en un verano se insertan en el plantel de reproductores del próximo año. ¿Y por qué entonces el bisón por qué en tantos lugares y tantos problemas, ¿no? Y es por la piel del bisón. Los musterios en general tienen un pelaje que ha sido siempre muy apreciado por su calidad. En un extremo están las nutrias, que supuestamente tienen el mejor pelaje de todos, pero muchas de las especies de este grupo fueron siempre buscados por la calidad de sus pieles. El bisón siempre fue una de estas especies, y cuando en sus rangos naturales las poblaciones se empezaron a diezmar y no eran suficientes para suplir la demanda que había, empezaron a criarse en criaderos. Este modelo de criaderos se empezó a replicar en otras partes del mundo para poder abastecer a esta demanda que había. Así que así es como se inician los criaderos de bisón, no solo en Norteamérica, sino en Europa y en nuestro caso en Sudamérica. Y en el caso de Argentina y Chile, los criaderos inician más o menos en la década del 30, y uno siempre asocia a los bisones con la Patagonia, pero en realidad, si ven en el mapa de la izquierda, las provincias y las regiones que tienen una letrita o un número son todas las provincias en las que alguna vez hoy funcionó un criadero de bisón. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires aún hoy existen criaderos de bisón, así que todo este mito de los ambientes fríos y los criaderos en esos lugares no es tan así. Pero lo que sí sucedió es que muchos de estos criaderos funcionaron en Patagonia, y que a partir de esos criaderos es que los animales que fueron escapándose empezaron a establecer poblaciones silvestres. Entonces, en este mismo mapa de la izquierda, lo que pueden ver es una gran área que está sombreada con gris, y que es hoy la distribución aproximada de la especie en la región, en Argentina y Chile. Si quieren comparar esta distribución, casi esta superficie, que son algo como 260.000 kilómetros cuadrados, equivale a toda Italia. Y no solo hay una población súper continua en continente, la isla grande de Tierra del Fuego y varias otras islas del archipiélago fueguino están completamente invadidas por la especie, y hay algunos focos
medios aislados, como puede ser la desembocadura del Río Negro, desde Conesa hasta, bueno, hasta el Atlántico, y otro foco de invasión en el norte de la provincia de Neuquén. Así que básicamente esa es la situación de invasión del bisón en Argentina y Chile. Hice un detalle de la provincia de Chubut, que está sacada de la categorización de mamíferos de Sarem, porque en realidad una corrección al mapa de la izquierda es que todo el valle del río Chubut aparentemente está ocupado por la especie. Y las fotos que están ahí son en realidad una foto de un criadero que funcionó hasta la década del 70 en Río Grande, en Tierra del Fuego, y abajo es una foto actual de uno de los criaderos que todavía funciona en la provincia de Buenos Aires. Que en Argentina hubo criaderos antes muy grandes, con planteles de hasta 30.000 individuos, pero hoy tienen alrededor de, creo que 7.000, 9.000 individuos, los que subsisten. Bien, pero bueno, todos estos, esta gran distribución que tienen los bisones traen asociados todos los impactos, ¿no? A la presencia de la especie. Y estos impactos se dan a través de varios mecanismos, principalmente a través de la depredación, porque como tiene una dieta generalista, este consumo de un montón de especies hace que, según qué especies sean, este impacto que hace sobre ellas sea más o menos agudo, ¿no? Hay algunos casos, como puede ser el del macaco viano, donde el macaco viano está, o especies similares que ya venían sufriendo el efecto de otras amenazas, y que el bisón llega en un momento como para darle un golpe de gracia, por así decirlo. Pero hay otras especies que han sufrido el efecto o el consumo de los bisones, esta interacción con los bisones de manera crónica por décadas. Entonces hoy estamos viendo el efecto de tantas décadas de esta interacción, y que quizás hoy es la causa por la cual es, por ejemplo, el pato de los torrentes, el pato de los de anteojos, o la reproducción de los cauquenes en ciertos sectores de Patagonia están tan deprimidos, o incluso hay algunas situaciones de extinciones locales. También los bisones son capaces de establecer relaciones competitivas. Quizás para Patagonia siempre se temió el efecto con las nutrias nativas, como el huillín o los hurones, y que si bien siempre en las situaciones en las que se estudiaron nunca se pudo definir o nunca se constató que estas interacciones fueran especialmente negativas para las especies nativas, nunca se exploraron todas las situaciones en las que estas interacciones se dan, ¿no? Pero hasta el día de hoy nunca se concluyó que esta interacción fuera en detrimento de alguna de las especies nativas. Otra de los impactos asociados al bisón es el tema de la transmisión de enfermedades, porque es una especie que es vector para varios patógenos que son comunes entre los carnívoros, y también con otros patógenos más generalistas entre las especies silvestres. Entonces, hoy se está estudiando, los estudios sanitarios están creciendo en esta especie, y uno de los principales miedos que se tiene es justamente con el huillín, que si bien cuando se analizaron relaciones competitivas no se concluyó nada, el hecho de que los huillines y los bisones compartan madrigueras y lugares de letrina pone al huillín en una situación prioritaria para estos estudios, ¿no? Porque como ya se sabe, poniendo al bisón como una pieza más de estos rompecabezas en la trama de los vectores de los patógenos, esta relación con los huillines hace que pongamos especial énfasis ahí, porque el huillín está justamente en una situación de conservación comprometida, entonces es importante estudiar esa interacción. Y también está la problemática de las interacciones con otras especies exóticas invasoras, y entonces esta situación de que quizás el bisón
ha podido establecerse y quizás ser exitoso en algunas áreas justamente por la presencia de otra especie invasora. Podemos hablar del caso de el archipiélago fueguino, donde quizás la presencia de otras especies que fueran subsidio de alimento en momentos como el invierno, por ejemplo, ha posibilitado que los bisones puedan básicamente ser exitosos en esos ambientes tan hostiles o tan deprivados de presas, por así decirlo, y quizás este tipo de interacciones también sea la causa de por qué algunas de las poblaciones de bisones estuvieron como adormecidas o en estado de latencia durante tanto tiempo, hasta que la aparición de otra especie que pudo haber sido un subsidio de alimento, fue un subsidio de alimento que era necesario para que puedan de pronto explotar, por así decirlo, o ser exitosos. Pero bueno, más allá de los impactos en relación a las especies nativas, también tienen impactos económicos y sobre la salud pública. En cuanto a la depredación, sobre todo esto es algo muy importante en Chile, así como depreda sobre presas nativas, también depreda sobre especies de corral. Entonces, en algunos lados periurbanos o rurales, con pequeños productores, es un gran impacto sobre economías familiares o economías locales. Y esta fue la razón por la que, por ejemplo, en Chile, en la región de Los Ríos, se haya instaurado un programa de control de base comunitaria justamente para atender este conflicto surgido entre el ataque, bueno, por el ataque de los bisones en detrimento de estas economías de subsistencia. Es un proyecto súper exitoso que ahora justamente está en plena expansión porque ha tenido éxito en esto, en reducir los ataques a estas familias, básicamente. Y también está el tema de la transmisión de enfermedades. Seguramente el año pasado han escuchado noticias sobre los casos de bisones infectados con coronavirus. Y en esto hago un paréntesis porque, bueno, después de constatar de que los bisones son susceptibles al virus que causa el COVID-19 y estas evidencias que surgieron que la transmisión podía ser de humanos a bisones como de bisones a humanos, surgieron un montón de situaciones, sobre todo en la Unión Europea, en torno a descubrir que los virus que habían sido aislados de humanos que habían sido infectados por bisones, habían acumulado una serie de mutaciones que hacían pensar la posibilidad del surgimiento de nuevas variantes, ¿no? Entonces, esta situación fue tan... puso un punto de alerta ahí, y entonces es como en la Unión Europea, en algunos países directamente se prohibió la cría de bisones, y en otros lados, bueno, y en muchos lados se tomaron esas decisiones drásticas de tener que sacrificar millones y millones de bisones. Más allá de esto que ocurrió en Europa, también en Estados Unidos se constató la presencia, bueno, la presencia de creo que al menos un bisón en estado silvestre infectado por el virus. Así que pone la alerta, puso la alerta estas situaciones en cuanto a que los bisones podían ser en realidad un reservorio silvestre para este virus, y entonces poner en riesgo a la salud pública en muchos de los lugares, bueno, en toda Europa, lugares de Asia, Sudamérica, en el rango natural, y además poner en una situación riesgosa a muchas especies nativas con las que podían transmitirse el virus, porque los bisones no fueron las únicas, no fue la única especie en la que se descubrió susceptible a este virus. Pero bueno, cerrando este paréntesis y habiendo descrito muchas de las cosas de la especie, la situación en Patagonia y los impactos asociados, paso a contarles algunas experiencias de control que estamos realizando en Patagonia con el programa Patagonia de Aves Argentinas. Básicamente les voy a contar de tres experiencias que son las que hoy tienen acciones a terreno. Una está en el norte,
en un área que es límite entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín. Otra es en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en el área de influencia de la meseta del Lago Buenos Aires, y otra un poquito más al sur, en el Valle del Río de las Vueltas, que es un valle que está, cuyo manejo está compartido entre el Parque Nacional Los Glaciares y la Reserva Provincial Lago del Desierto. Bueno, para empezar con el área en la que venimos trabajando hace más tiempo, la meseta del Lago Buenos Aires, esta es un área de una partecita del área reproductiva del macatoviano, que es una especie que está críticamente amenazada, y lo que ven en una foto es una colonia de macatoviano, donde ven las plataformas flotantes que forman, que construyen los macaes como nido, y en los nidos van a poder ver adultos muertos después del ataque de un bisón. En este único evento, 33 individuos fueron atacados y matados por un bisón, y si uno piensa que de los macaes quedan solamente 800 en el mundo, es un porcentaje significativo. Así que se puso en base a esta situación que ponía en la que ponía el bisón al macatoviano, se inicia un programa de control que está llevado adelante por el proyecto macatoviano, que es en realidad parte de Aves Argentinas y de la Asociación Ambiente Sur. Y el objetivo principal para esta experiencia de control es detener la depredación sobre el macá. En esta interacción medio particular que se da, porque el macá tobiano no está de manera permanente en el oeste de Santa Cruz, sino que a estas mesetas o a las lagunas de estas mesetas del oeste de la provincia llega en octubre, donde establecen algunas de sus colonias, en algunas de sus lagunas colonias, que permanecen activas desde diciembre hasta abril, y luego migra en mayo, que va de vuelta hacia los estuarios sobre el Atlántico. Y ahí está el bisón americano, que sí es un habitante permanente de la zona, pero no arriba de las mesetas, sino en las periferias de las mesetas. Y estas poblaciones estables de bisones producen obviamente juveniles, que algunos de estos juveniles dispersantes acceden a los lugares donde están los macáes, estas lagunas en las alturas, en la época dispersiva, y en esos casos que se da el encuentro, los macáes siempre son la presa preferida, porque en realidad el macá es una especie que no tiene defensas antipredatorias o estrategias antipredatorias contra este tipo de predadores, ¿no? Así que si uno ve los eventos en los que hemos constatado la predación de los bisones, aunque en la laguna había miles de patos, siempre los afectados son los macáes. Así que en base a todas estas, a las acciones y estrategias que fuimos pensando, poniendo en práctica y ajustando a lo largo de un montón de años, definimos una estrategia de control que tiene una separación espacial, por así decirlo. Hay acciones que se hacen arriba de la meseta, y hay acciones que se hacen en la periferia de la meseta. Arriba de la meseta tenemos agentes de conservación que se llaman guardianes de colonia, cuya tarea primordial es resguardar las colonias de los macaes, y están permanentemente con los macaes desde el momento que se inician las colonias hasta el momento que los macaes migran hacia el Atlántico. Así que durante todo ese tiempo, además de estar tomando un montón de datos sobre estas aves, los guardianes también están atentos a la detección temprana de los bisones. Entonces, en los casos en los que se detecta la presencia de un bisón en el área de influencia de esta colonia, se dispara como acciones para la captura o para la caza del bisón que pondría en peligro esas colonias. Y además, en la periferia, en los sectores, en los alrededores de la meseta, también de diciembre a abril,
se pone en práctica un sistema de trampeo permanente de bisones que se hacen entre diciembre y abril, que es la ventana de tiempo en la que se puede actuar, porque como usamos unos dispositivos flotantes que ponemos en los ríos, tenemos que esperar a que pase el deshielo para poder localizar las trampas en los sistemas de agua, y las mantenemos hasta que estos cursos de agua se comienzan a congelar en el otoño. Así que esa es la ventana de tiempo de trabajo que tenemos. Y desde hace unos años, para poder tener una acción a contratemporada y poder, por ejemplo, hacer capturas localizadas, estamos complementando el trabajo con la acción de perros. Los perros están entrenados para detectar madrigueras activas, principalmente durante el invierno, y lo que hacemos con eso es tratar de capturar a las hembras, que siempre son más difíciles de capturar, y también a los animales que hayan podido escapar al trampeo del verano. Entonces, los perros lo que hacen es detectar madrigueras activas, están entrenados para eso, y nosotros ahí desplegamos las madrigueras que se encuentran activas, un trampeo súper localizado y temporal. Entonces estas son básicamente toda la estrategia que planteamos ahí en este mapa. Lo que se detalla es en gris, bueno, la meseta en sí misma, con sus lagunas, donde los guardianes, bueno, los macáes temporada a temporada eligen a veces la misma, pero a veces se van moviendo de lagunas, así que los guardianes de colonia siguen a los macáes. Y después todos esos puntitos en la periferia es básicamente todo el sistema de trampeo que se dispone año a año. Entonces, entre el trampeo, las patrullas y los perros y los perros de rastreo, a lo largo de estos 8 años y medio ya hemos capturado casi 300, no, creo que son 250 individuos de toda esta área, que quizás no parece mucho, pero la verdad es un área de estepa, es un área en la que algunos han descrito el lugar para los bisones como la luna, o sea, no es un área donde naturalmente pensamos que los bisones se encuentran en bajas densidades o hay poco ambiente, óptimo para los bisones. Estas son algunas fotos más de estas acciones que les cuento, los guardianes accionando de noche, en el caso de una detección, un bisón capturado en una trampa y las actividades de los perros durante el otoño-invierno. Y bueno, pasando al área del pato de los torrentes, que es otro tipo de proyecto. En este caso no está solo Aves Argentinas trabajando en terreno, sino que es un proyecto que se hace en conjunto con la Administración de Parques Nacionales, y en este caso es la Dirección Regional Patagonia Austral y el Parque Nacional Los Glaciares, y también se través un proyecto de la provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial, donde están las autoridades de fauna de la provincia. Está también el municipio del Chaltén como parte del proyecto, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Santa Cruz, y también, sobre todo en el inicio del proyecto, recibimos el apoyo del Ministerio de Ambiente y de FAO. Así que fue un proyecto con otro tipo de gestación y hoy se lleva adelante entre 3 instituciones. El principal objetivo de conservación es una población de pato de los torrentes bastante saludable que hay en ese lugar, quizás de las últimas que queden de esta subespecie patagónica, aunque también hay otras especies acuáticas que reproducen en la zona, en varios de los ambientes a lo largo de ese valle largo que va entre el lago del Desierto y el lago Viedma. Además hay ambientes apropiados para gallineta chica, y quizás, bueno, el Parque Nacional Los Glaciares
creo que es el único parque nacional que tiene poblaciones de gallinas chicas, y que es otro de los objetivos claves de este plan de control, porque es otra de las especies afectadas a nivel Patagonia por el bisón americano. Y ahí lo que ven es bueno, todo el sistema de trampeo que va entre un lago y el otro, que recorre todo el valle de este río. No se puede apreciar, pero hay algunas expansiones del sistema de trampeo en algunas porciones de los tributarios que alimentan el río principal. Van a ver que en la mitad de todo el valle está la localidad del Chaltén, que seguro muchos de ustedes conocen, y estas trampas están todas operadas por gente de aves argentinas y por gente del Parque Nacional Los Glaciares. Así que incluso no solo en el periodo de gestión, sino en todo el monitoreo de las trampas, son varias las somos las instituciones las que estamos a cargo de todo el trabajo en terreno. Y esto a partir desde la localización de las trampas a mediados del 2019, ya llevamos arriba de 30 individuos removidos de todo este sector, así que es un esfuerzo de trampeo que se mantiene un poco más que en el caso de la meseta del lago Buenos Aires, pero también depende mucho de cómo nos va permitiendo el sistema, porque también es una zona sujeta a crecidas repentinas, ya sea por lluvias o por deshielos, congelamientos, como el año pasado el invierno nos sorprendió en muchos lados, así que muchas trampas quedaron súper afectadas por el hielo durante un montón de tiempo, así que bueno, vamos amoldando las acciones a lo que el clima y la logística nos permite. Y además es una zona, como imaginarán, Parque Nacional Los Glaciares, el Chaltén, una zona de afluencia de turismo súper importante. Así que otra de las cosas que se hizo acá es poner un súper esfuerzo en la difusión de lo que se estaba haciendo en los ríos. Ahí lo que muestro son trampas que son súper visibles, así que también había que comunicar qué es lo que se está haciendo en el río. Así que a lo largo del valle se pusieron carteles en los que contamos cuáles son las especies que estamos tratando de proteger con las acciones que se hacen en el río. Y también las acciones se acompañaron con mucho material de folletería que se puede encontrar en los comercios de la localidad. Bueno, todo obviamente dentro del municipio se reparte también este material donde se explica cuáles son las acciones que se hacen en el río en torno a los bisones. Desde el Parque Nacional Los Glaciares, el área de comunicación escribió un libro de un cuento que se llama Invasión Bisón y que trabaja en las escuelas, tanto de Calafate como del Chaltén, así que hasta los niños están como súper involucrados en el tema. Y la comunidad, como convivimos con la gente, o sea, en el área de la meseta del lago Buenos Aires, básicamente las poblaciones están muy lejos, pero acá el Chaltén queda en la mitad del curso del río, así que incluso mucha gente se involucró en varios momentos del proyecto, desde la construcción de las trampas, los bomberos acopiaron todo el sistema de trampeo previo a que los podamos poner en terreno, la gente ayudó a poner las trampas en el agua y hoy participan en los chequeos, así que nada, es como un trabajo con la comunidad que hace como súper rico todo. Y después, por último, les cuento esta experiencia en un área mucho más chica, que está entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín, que es en un lugar donde se está tratando de recuperar un área importante para la nidificación de aves acuáticas, que es un pastizal que está encerrado, bueno, está en la desembocadura del río Filo Guaum, en el lago Filo Guaum es un pastizal inmenso, donde solían nidificar un montón de aves, y que, bueno, el bisón es una de las causas por las que estas aves hoy no nidifican más, o lo hacen muy poco.
Y esta experiencia la hacemos en combinación, o sea, somos aves argentinas y la estancia Tres Lagos, que es la que está localizada a orillas de este lago. Así que todo el sistema de trampeo y demás lo manejamos con la gente de esta estancia. Así que es un área como mucho más pequeña y en la que tenemos la posibilidad de, por esta presencia permanente que hay de gente de la estancia, algunos guardaparques tienen seccionales muy cerquita, de tener otra cronología en el trabajo a terreno, y lo podemos hacer como a pulsos durante el año, donde concentramos mucho las actividades, así que esta es otra nueva manera de trabajar en el terreno, y que hasta ahora ya pudimos remover al menos dos bisones del área, y bueno, tenemos que continuar las tareas durante este invierno. Estas son, bueno, más imágenes, no solo del bisón removido, pero en este lugar, además, con esto de que trabajamos por pulsos, estamos trabajando con un sistema donde no desplegamos las trampas en todo el terreno, sino que utilizamos algunos dispositivos de detección, que son en realidad en estas balsas que ponemos en los ríos. Primero ponemos unos huelleros, y en los lugares donde tenemos la detección, entonces ponemos las trampas. Y es un poco, hola, replicar el sistema que se utiliza muchísimo en Inglaterra, sobre todo. Y a partir de toda la información de estas experiencias de trampeo, estamos, a lo largo de los años hemos recabado informaciones sobre el esfuerzo de captura que se despliega en los ríos, a partir de los cuales se obtiene la información espacial de todas esas capturas, el éxito de la captura. Es toda información que va a ir alimentar estimaciones de las abundancias de las poblaciones que están sobre manejo. Además se toman información sobre los sexos de los individuos, se toman medidas, se toman muestras de tejido para hacer análisis genéticos y analizar la estructuración genética en mayor detalle, sobre todo en la zona de la meseta del lago Buenos Aires, donde los sistemas de agua están bastante desconectados o bastante lejanos, entonces queremos saber cuál es el grado de conexión que hay entre esas mini cuencas, como nosotros las llamamos. También tomamos de los caninos, de los individuos que se colectan para hacer la determinación de edad de estos animales. Y esta es toda información que en primera medida está alimentando algunos modelos que nos permitirán tener tendencias poblacionales de estas poblaciones, de estos grupos que están bajo manejo. Y esto más que nada lo estamos haciendo en el marco de un proyecto que se llama Contain, que es un proyecto de colaboración internacional en el que participamos junto a universidades del Reino Unido, de Chile y de Brasil, y que es un proyecto que está enfocado en optimizar herramientas para el manejo de poblaciones a largo plazo, o sea, en situaciones como la del bisón o de algunas otras especies, incluso de vegetales, en las que esas fuentes de individuos no puedan ser eliminadas. Entonces, este proyecto se está enfocando con algunos modelos en tratar de generar estas herramientas que permitan ver cómo lograr buenos resultados en proyectos de control a largo plazo. Así que el equipo de este proyecto es con quienes estamos haciendo el análisis de estas poblaciones que tenemos bajo manejo. Así que un poco para cerrar y contándoles la visión que tenemos desde el programa Patagonia en cuanto a las opciones para el manejo del bisón americano en Patagonia, lo que estamos apostando es que como que ya sabemos que a nivel local las experiencias de control son logísticamente posibles y que llevan a resultados auspiciosos. Por ejemplo, en la meseta del lago Buenos Aires no volvimos a registrar predaciones de bisones, así que se pueden desarrollar estrategias a nivel local que sean, o sea,
que lleven a resultados positivos, podemos pensar que uniendo estas experiencias de control en una red de iniciativas, podemos tener un efecto a nivel regional que sea un efecto a nivel regional con distintos objetivos de conservación. Siempre pensamos en el efecto sobre las especies nativas, pero podemos empezar a incluir algunas situaciones comunitarias que aún no se han detectado, como pueden ser situaciones que se dan en Chile. Entonces, sabemos que sí, podríamos llegar a tener un efecto positivo a nivel regional en relación al impacto del control del impacto del bisón americano. Y desde nosotros, desde el programa Patagonia, estamos decididos a continuar y expandir estas experiencias de control, a continuar con los relevamientos en algunos frentes de avance que ya tenemos identificados, en los que los tenemos identificados como prioritarios, seguir en el análisis y en el reporte de los resultados de estas experiencias para que alimente y aliente a otras. Y bueno, con esta idea de que realmente se genere una red de áreas de control de bisón. Y en cuanto a la investigación, bueno, ahora tenemos en curso un doctorado que está enfocado en estudiar la estructuración genética de las poblaciones de bisón en Argentina, y estamos trabajando en relación al impacto de bisón sobre otras especies que son las mencionadas acá, principalmente con proyectos en la gallineta chica, sobre la gallineta chica y el pato de los torrentes, pero también estamos iniciando, bueno, investigaciones con esto que contaba antes en cuanto a las interacciones con otras especies introducidas, sobre todo pensando en el caso de la desembocadura del Río Negro, y buscando iniciar estos análisis sobre el estado sanitario de las poblaciones que al menos hasta ahora tenemos bajo manejo. Así que desde la investigación estos son los horizontes que nos planteamos. Y bueno, esto obvio no se hace de manera individual, así que a lo largo de todos estos años un montón de instituciones y compañías han apoyado el trabajo que se está haciendo en terreno. Y ahora entonces sí quedo abierta a las preguntas y aprovecho para agradecerles haberme escuchado, creo que me extendí un montón el tiempo, así que bueno, gracias y quedo atenta.